Hola, gracias por estar con nosotros. Ya estamos de nuevo. Nos acompaña la doctora Natalie Larreinaga. Ella es la directora general de Fosalud, con quien vamos a conversar esta mañana. Doctora, bienvenida. Es un gran gusto tenerle aquí en TVO Canal 23. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar este día aquí. Cuéntenos, ¿cómo se ha preparado o cómo se preparó Fosalud para esta emergencia? Fosalud está activo en esta emergencia como parte del Gabinete Ampliado de Salud a partir del 23 de enero, que el presidente de la República nos convocó para comenzar a trabajar en función de prevenir que pudieran entrar posibles casos de COVID-19 al país. ¿Cuándo fue? 23 de enero. O sea, del 23 de enero. 23 de enero todos los días. Teníamos reuniones con todo el gabinete de salud ampliado, que hay que decirlo, o sea, cada vez nos fuimos sumando más instituciones. Nosotros como Fosalud estamos desde el 23 de enero y cada vez fueron sumándose, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, Gobernación, Aduana, Migración, la Defensoría del Consumidor, la Dirección Nacional de Medicamentos. O sea, realmente es maravilloso cómo todas las instituciones han trabajado de manera coordinada. Hemos trabajado juntos porque solos no hubiéramos podido ser capaces de salir adelante con todo lo que conllevaba el freno de esta pandemia. Cuando usted nos dice, fíjese que es un gran dato para nuestros televidentes, cuando usted nos dice que desde el 23 de enero, o sea, era bastante con tiempo, ¿no? Claro. Esa ha sido una gran virtud. Pero ¿qué fueron las primeras acciones que hicieron? ¿Se reunieron con el personal de salud? ¿Empezaron a establecer los protocolos para funcionar? Básicamente, ¿cómo fue que se prepararon? Sí, las primeras acciones que realizamos fueron en función de un diagnóstico situacional de lo que estábamos teniendo como sistema de salud en ese momento, la capacidad que podíamos tener resolutiva para poder hacer frente a la pandemia. Estábamos observando continuamente lo que era el corredor epidemiológico, ¿verdad? Todas las enfermedades que estaban acompañando, porque sabíamos que no solo iba a ser el hecho de la pandemia, sino que también todas las enfermedades concomitantes que teníamos que tratar al mismo tiempo que tuviéramos el virus. Por eso nos hicimos acompañar del grupo de epidemiólogos expertos del Ministerio de Salud, que es la DBS, que siempre estuvo presente brindándonos datos continuos de lo que estaba pasando, no solo en el país, sino que también a nivel internacional, porque hay que decirlo, o sea, desde el momento que esta pandemia comenzó a ser digamos, mundial, que todos los países hablaban de ello, constantemente los datos iban cambiando y teníamos que estar activos por el hecho de que las cosas iban evolucionando, incluso los tratamientos, teníamos que estar pendientes de lo que estaba pasando en otros países para nosotros poder retomar eso y hacer medidas en función de cómo la enfermedad estaba desarrollándose, ¿verdad? Para nosotros es sumamente importante que la enfermedad haya entrado al país casi al final que en otros países, porque nosotros nos podíamos ver reflejados en acciones que otros países tuvieron que tomar, muchas veces de manera casi como golpeada, abrupta, empírica, ¿verdad? ¿verdad? Una forma empírica, porque no se sabía realmente al inicio cómo era que este virus iba a estar reaccionando, incluso en cuanto a los tratamientos, en cómo las pruebas se iban a realizar. Todo eso lo estábamos monitoreando continuamente para ver en qué medida nosotros, cuando ya llegara el virus al país, lo pudiéramos retomar de la mejor forma y ya con los protocolos establecidos en cada una de las fases. Doctora, cuando usted habla de, ¿hay un departamento o unidad especial de epidemiólogos del Ministerio de Salud? ¿Cómo es que se llama? Es la División de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Sabe por qué tengo que preguntarle ahí y hacer énfasis? Es la División de Epidemiología del Ministerio de Salud. Es decir, hay un grupo de epidemiólogos que empezaron a trabajar desde el principio, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente es un buen grupo con mucha experiencia. Sí, estamos hablando que la División de Vigilancia Epidemiológica son los encargados de subir los datos prácticamente semanales, ¿verdad? Que ustedes pueden ver en las páginas del Ministerio de Salud, en donde nos dan la información a todas las demás instituciones de salud de cómo se están comportando las enfermedades que están en vigilancia epidemiológica. Y también entiendo que trabajaron inicialmente en el reforzamiento de las oficinas sanitarias internacionales. Sí. ¿Qué es esto? Cuéntenos a nuestra audiencia cómo funcionan las oficinas sanitarias. ¿Sabe? Porque para que usted esté aquí es bien importante, porque
la directora general de Fosalud, una entidad que ha trabajado muy de cerca con Sí. eso. ¿Qué son las oficinas sanitarias internacionales? Fíjese que las oficinas sanitarias internacionales nacieron un poco con la función de poder ser un medidor, un referente en lo que son las fronteras, tanto terrestres, marítimas como aéreas, ¿verdad? Y somos de los pocos países de la región que contamos con 10 oficinas sanitarias internacionales. Hay otros países en la región que cuentan con 2 oficinas sanitarias, otros con 3, por ejemplo, más que todo en los aeropuertos. Sin embargo, el país contaba desde antes de la pandemia con 10 oficinas sanitarias internacionales en lo que son fronteras terrestres oficiales, porque recordemos que también hay puntos ciegos, Sí. ¿verdad? Los puntos ciegos son muchísimos, estamos Sí. hablando de más de 200 puntos ciegos en el país, pero estamos hablando de que las oficinas sanitarias internacionales están en los lugares donde también se encuentran personas de migración y aduanas, ¿verdad? Donde Sí. las personas pueden entrar al país mostrando su pasaporte o mostrando su DUI o su documento de cada uno de los países. Aún así, habían 2 puntos que no se estaban cubriendo, que era un punto en Perquín y otro punto en Cabañas, y los cuales se cubrieron a partir de febrero de este año, porque vimos que teníamos que tener ojos por todos lados, ¿verdad? Y ahí hay un equipo médico, ¿verdad?, que se encarga de chequear cuando entra una persona fuera del territorio y que pueda traer algún tipo de enfermedad, ¿verdad? En estas oficinas hay un médico de planta Sí, o varios médicos de sí. planta. Siempre hay un médico 24 horas, ¿verdad? Ok. En el único lugar donde no había médico 24 horas es en lo que son un par de puertos marítimos y lo que es el aeropuerto de Ilopango, ¿verdad? Que por el flujo que hasta antes de la pandemia, pues digamos era prácticamente Sí. nulo, Sí. en horas nocturnas no teníamos personal ahí, Sí. pero sí lo reforzamos a partir de febrero, contratamos más de 80 médicos y enfermeras para redoblar los esfuerzos de poder estar activos en todos los puertos, en todas las fronteras y sobre todo en el aeropuerto de Comalapa. Creo que ustedes observaron que había personal médico con sus gabachas, que eran los que estaban tomando temperatura, ¿verdad? Y además eran los que estaban pendientes de lo que era las cámaras termográficas, que también al principio pues teníamos solo una, pero después se adquirieron más en el aeropuerto para tener por todos lados donde entraran los pasajeros ese control, ¿verdad? Ese control de temperatura, que recordemos que en una primera fase, que es una fase de contención, lo que pretendíamos era captar, Sí. no permitir que ingresaran pacientes, personas, ¿verdad?, del exterior que pudieran venir con el virus. Y se logró, porque realmente, o sea, pudimos ganar muchísimo tiempo impidiendo que entraran personas sintomáticas que vinieran a diseminar el virus pues a toda la población. Digamos que estamos con esta interesante conversación, estamos entre enero y febrero. En ese periodo, cuando ustedes se preparan, es que se contratan ¿cuántos médicos y enfermeras, me dicen? Casi un centenar, Ok. solo para las oficinas sanitarias internacionales. Ese es un gran dato, es Claro. decir, lo que cuando ya tuvieron el llamado del presidente y como usted muy bien nos ha explicado, para estar cubierto en todos los ingresos del país se contrataron casi un centenar entre Sí. médicos y enfermeras. y enfermeras. Eso ayudó efectivamente. muchísimo, ¿por qué? Ayudó muchísimo en primer lugar para tener más personal a la hora de recibir a los turistas, porque recordemos de que no es lo mismo tener un control, por ejemplo, el control normal, que era, por ejemplo, si una persona ingresaba al país decía me siento mal, entonces pasaba a la Sí. oficina sanitaria, se le hacía una serie de preguntas, pero en este caso no, era salir a buscar los posibles pacientes sintomáticos o asintomáticos que pudieran estar ingresando. ¿Qué conllevaba eso? Subir a los autobuses que venían con turistas, todas las personas que normalmente viajan en autobuses públicos también, ¿verdad? Que es un gran número de personas, Sí. subir y tomar temperatura a cada uno de los pasajeros, ¿verdad? Entonces, sí, era un trabajo realmente titánico porque llegan unas horas pico en que era una cantidad de personas enorme, sobre todo en fronteras que son pues altamente demandadas, Sí. La Chadura, ¿verdad? San Cristóbal, Comalapa, bueno, que vivimos el aeropuerto Monseñor Romero, cuando estaba aún abierto, pues definitivamente el flujo de pasajeros era enorme, ¿verdad? Habían horas en que no se daba abasto y entonces había que tener personal
en cada una de las cámaras termográficas, pendiente, porque las personas que están en las cámaras termográficas son personas de salud que estaban pendientes de que si se llegaba en la cámara a chequear que un paciente, que una persona pasaba sintomática con fiebre, entonces ya se le acercaba un médico y ya le hacía una serie de preguntas, etcétera. Entonces, y además de eso, cuando venían vuelos, por ejemplo, de repatriados, igualmente se ingresaba antes de que ellos bajaran y se les chequeaba la temperatura, se le tomaba datos, etcétera. O sea, el trabajo era bastante realmente, porque las oficinas sanitarias funcionan en diferentes tipos de roles, y en este caso era todo enfocado en la emergencia, pero también había que suplir las necesidades que normalmente se hacían. Por ejemplo, cuando venía un cadáver, por ejemplo, del exterior, que venía a ser enterrado aquí, siempre pasa por la oficina sanitaria. Entonces había situaciones que ya eran propias, normales de las funciones de ellos, pero además de eso había que cubrir pues todo lo que era la emergencia. Entonces había que redoblar turnos de trabajo, porque ellos están 7/24, o sea, 24 horas los 365 días del año. Ese primer paso, doctora, que hicieron al principio, que es cuando a uno le toman la temperatura, y si ya sale la temperatura alta, se dice, entonces ya es donde hay que darle un tratamiento, y eso fue lo que empezaron a hacer. Sí, se capta a la persona, ¿verdad? Y se le hace una serie de preguntas. Bueno, en ese momento, ahora que ya está cerrado el aeropuerto, las fronteras, pero en aquel momento, pues, digamos, ha bajado, que es importante. Y quiero hacer énfasis en ese momento, porque después vamos a ver cómo, bueno, ustedes que son médicos saben mejor este tiempo, pero en aquel momento era muy importante, ¿no? Definitivamente, porque lo que podía pasar es que viniera un paciente. Ustedes saben que a veces el paciente está febril, pero todavía no se siente tan mal, solo dice me duele un poco la cabeza, o puede ser que el viaje, que venir dormido. O el salvadoreño típico que se hace el fuerte, ¿verdad? Exactamente, o por ejemplo vienen con los abrigos porque vienen de un lugar helado, y una serie de situaciones que podía ser que la misma persona ni siquiera reconociera que tenía la enfermedad. O también podía pasar que no nos quisiera decir, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, yo no quiero que me vayan a retrasar mi salida, me están esperando, y entonces se quedan callados y no dicen que se sienten mal. Normalmente se le decía a las personas de las aerolíneas que preguntaran, ¿verdad? Que si había algún pasajero que tuviera algún tipo de síntoma, que si se sentía mal, que lo informara a la tripulación. O sea que desde el momento antes que el avión aterrizara, ya la tripulación estaba capacitada con eso. Eso también lo hicimos, hay que decirlo. En este periodo entre enero y febrero capacitamos como funcionarios, fuimos a los lugares. Yo fui a hablar con personal de las aerolíneas del aeropuerto. También fui a hablar con personas que manejaban turistas en lo que son los autobuses que entraban al país, para que ellos supieran la información que nosotros estábamos manejando, y que supieran todo lo que el gobierno iba a hacer a partir de esa fecha, ¿verdad? Que no se fueran a asustar si a la hora de entrar a una frontera se subía un médico, se tomaba la temperatura. Es más, hay que decirlo, que todas las compañías turísticas y los dueños de estos autobuses, o sea, fueron muy colaboradores, en el sentido que nos dijeron, mándenos videos, los vamos a poner en los televisores que llevamos en los autobuses, nosotros mismos vamos a informar a los pasajeros. Si hay algún pasajero que venga con algún síntoma, lo vamos a tratar de aislar, o sea, para que no vaya junto a los demás. O sea, realmente ellos fueron muy receptivos, y todo este trabajo se tuvo que hacer porque, bueno, era algo nuevo, no se sabía cómo se iba a actuar, pero fue fundamental. Realmente todas estas acciones sirvieron para que nosotros no tuviéramos este virus, pues al mismo tiempo que otros países que realmente tuvieron un pico fulminante, ¿verdad? Estamos hablando de España, de Italia, y es más, donde tenemos muchos compatriotas viviendo ahí, porque realmente el flujo de personas que viajan a estos países es muy grande. Cuando ya nos ponemos a ver todo este contexto, ¿verdad? Creo que a veces no nos ponemos, bueno, por lo menos en el caso de una institución como Fosalud, no estamos muy pendientes de cuánta gente viene de estos países, pero como precisamente en el gabinete ampliado estábamos todas las instituciones involucradas, al mismo tiempo que
todos los días nos reuníamos, o sea, eso era diario. Al mismo tiempo que estábamos hablando, miren, vamos a hacer esto en cuanto a salud, así tenemos ahorita el número de enfermedades normales que teníamos, las propias del país, Sí. ¿verdad? Que dengue, neumonías, etcétera. Estaba el de aduanas, estaba el de migración, dándonos datos. Mire, ayer ingresaron tantos vuelos, el promedio de pasajeros que tenemos de esos países son tantos. Entonces ahí nosotros íbamos haciendo todo lo necesario para poder contrarrestar todo esto que ellos mismos nos estaban dando esa Sí. información, ¿verdad? Doctora, luego llegamos a dos fechas fundamentales, creo que es el 11 es el cierre de las fronteras, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede cuando se cierran las fronteras? ¿Hay más trabajo para estas oficinas? Y lo otro, también se cierra el aeropuerto. Ujú. ¿Cómo funciona la entidad o cómo opera la entidad que usted dirige para el trabajo del aeropuerto? Recuerde que siempre las oficinas sanitarias por ley deben de estar, por ejemplo, en el aeropuerto de Comalapa, de entrada tienen que estar ahí. Sí. ¿Por qué? Porque por cualquier situación que se pueda presentar dentro del aeropuerto, ellos deben de actuar, a pesar que el aeropuerto pueda estar cerrado en este momento. Además, los vuelos de repatriados siempre deben de estar monitoreados por ellos, ¿verdad? Si en algún momento se llegara a dar alguna situación, que algún vuelo, por ejemplo, tenga que aterrizar de emergencia o alguna situación, ellos también actúan. Que si en algún momento alguno de los empleados llegaran a tener alguna situación Sí. fuera de control, también ellos tienen la facultad de actuar. O sea, ellos siempre continúan ahí Ok. pendientes y sobre todo en algún momento que se llegara a abrir el aeropuerto de nuevo, imagínense, nuevamente ellos Sí. se activan de manera, digamos... Yo me refería, doctora, Urgente, cuando, ¿verdad? entonces usted nos estaba contando, antes de que se cerraran los aeropuertos, que se cerrara el aeropuerto, todos esos vuelos que entraban es cuando ya iban a cuarentena, ¿no? Sí. Ahí es donde se activaron muchísimo. Sí, se activaban porque cuando ahí se hablaba de nexo epidemiológico, De nexo ¿verdad? epidemiológico. Porque todavía no teníamos el virus en el país. Ok. Entonces lo que estábamos tratando de impedir es que el virus entrara, que se hicieran ya casos locales. Entonces ahí había que hacer una serie de preguntas. Ellos pasaban un cuestionario en el cual preguntaban al pasajero que en este momento pues se consideraba que tenía un nexo y que además Y que tenía venía de un- estos países que uno veía en la noticia, ¿no? Exacto, y que además tenía un síntoma, Sí. ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es que, por ejemplo, una persona que viniera con unas céntimas de fiebre, ¿verdad? Y Sí. entonces había que examinarlo, pero también preguntarle su nexo, porque no era lo mismo que viniera de un país que ya estaba circulando el virus, que eso iba cambiando diariamente, ¿verdad? Nosotros llevábamos un conteo de qué países ya estaban reportando la circulación del virus en este país, a que viniera de un país donde todavía no había circulación del virus. Entonces las decisiones se tomaban en base a eso. Y así fue que se iba clasificando a las personas para llevarlas a centros de contención, que fue lo inicial que ustedes pudieron ver, ¿verdad? Sí. El primer centro de contención fue dentro de las mismas instalaciones del aeropuerto de Comalapa, que es un lugar que ya está establecido por la Oficina Sanitaria Internacional para otro tipo de enfermedades, pero que ya estaba para eso, o sea, ya estaba específicamente para eso y fue el primer lugar que se adecuó para recibir a estas personas. Pero me imagino que no se, por la misma fuerza que de cómo ocurrió todo era pequeño y entonces empezaron a crearse otros centros de contención. Efectivamente, por eso le digo que hemos estado trabajando 7/24, ya se imagina lo que es estar activando centros de contención cada día. O sea, el Ministerio de Obras Públicas ha jugado un papel fundamental porque era de decirle, necesitamos tener un lugar para tantas personas. Mandaba una cantidad de personal, no importa la hora de la noche, ¿verdad? Se empezaban a movilizar una serie de personal precisamente para adecuar todo esto, ¿verdad? Y adecuarlo en todos los sentidos, que tuvieran ventilación adecuada, que tuvieran alimentación, Sí. el transporte, donde también pues Fosalud pudo colaborar, ¿verdad? Nosotros fuimos de los primeros que estuvimos colaborando, proporcionando transporte para personas que en ese momento tenían un nexo epidemiológico, ¿verdad? Y estuvimos trasladando personas desde el aeropuerto hasta estos lugares. Los equipos de Fosalud, las ambulancias de No Fosalud. solo las ambulancias, nosotros también pusimos transporte de microbuses,
y teníamos ¿Para trasladar ahí, a esas personas sí, a los centros de contención? Teníamos un lugar establecido ahí en Comalapa donde habían motoristas, ¿verdad?, que estaban de turno día y noche, porque habían vuelos que venían a las 11 de la noche, por ejemplo, y se transportaban a los pasajeros a las 12, 1 de la mañana, sí, ¿verdad? Entonces teníamos motoristas ahí de planta que eran los que estaban pendientes de que los llamaran para trasladar a todo ese tipo de pasajeros a los diferentes lugares. Este esfuerzo, además de los médicos, de la enfermera, Fosalud ha contratado personal operativo, porque me imagino que sí, ¿no?, para hacer toda esta parte de logística. Sí, lo que hicimos inicialmente fue redistribuir funciones. Por ejemplo, aquellas funciones que en ese momento ya no iban a ser prioritarias, se trasladaron todos estos esfuerzos a venir a sumar con lo que era la emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, las unidades móviles, que nosotros tenemos 5 unidades móviles que andaban haciendo trabajo territorial a nivel nacional en lugares de difícil acceso, acompañando a lo que era el plan de control territorial, en ese momento pasaron a función de lo que era la emergencia, ¿verdad? Entonces sí, este personal se tuvo que redistribuir. Igualmente, los motoristas que estaban encargados de andar moviendo a toda esta gente pasaron a ser parte de lo que era la contención de la emergencia. Entonces sí, hubo una redistribución de personal y de funciones para poder sumarnos a lo que es este esfuerzo, ¿verdad? Porque recordemos que hasta los horarios de trabajo cambiaron, ¿verdad? Sí. O sea, ya era de estar definitivamente a toda hora a disposición de lo que nos pudieran estar solicitando, ¿verdad? Esto hablando digamos, de personal que no es usualmente de cara a este tipo de situaciones, porque por ejemplo nuestro personal del sistema de emergencias médicas, ellos sí están acostumbrados a que en cualquier momento se les llame y además fueron los primeros en capacitarse, ¿verdad? Las capacitaciones en este sentido, en cuanto a al cuidado de la bioseguridad del personal fue fundamental. Fueron los primeros que tuvieron las capacitaciones en cuanto a cómo protegerse, porque eran los que iban a estar en primera línea trasladando seguramente personas que podían estar contagiadas. Y digo seguramente porque inicialmente no estábamos esperando que ya tuviéramos el virus, ¿verdad? Sino que seguramente iban a trasladar a algún paciente que todavía no estaba confirmado, pero que podía estar contagiado. Entonces ellos desde el primer momento han venido con sus trajes, con su equipamiento, igualmente con la sanitización de las ambulancias, porque sí, mire, todo esto tiene un proceso, ¿verdad? Sí. El hecho de trasladar personal implicó también que se sanitizara todos los vehículos que eran utilizados con todas esas personas que estábamos moviendo, ¿verdad? Entonces había un proceso de sanitización en cada uno de los lugares, de todos estos recorridos que han tenido todos nuestros medios de transporte, ¿verdad? Estamos hablando desde febrero de este año que estamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces todo esto ha permitido pues que no haya un mayor contagio, sobre todo pues del personal. Sabíamos que iba a pasar en algún momento porque obviamente todo el personal que está de cara sí, a esta situación pues son los que más riesgo pueden correr. Ahora, las personas que son trasladadas por Fosalud, cuando tienen algún tipo de enfermedad adicional, ¿hay un tratamiento especial para ellas? Que estaban precisamente cuando eran trasladados a los centros de contención, es decir, todo el recurso se ocupaba en ellas. Inicialmente, como el sistema de emergencias médicas, pues está en función de atender cualquier tipo de emergencia que la población solicite, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos cuando ya estamos en una situación que se escapa ya del número de personas que pueden estar llamando, como ahora, ¿verdad? Que tenemos más traslados, sí, es que hacemos uso de los otros recursos que tenemos como sistema de salud, ¿verdad? Que tenemos también ambulancias que son del Ministerio de Salud, ambulancias que son del Seguro Social, que todo esto se vino a sumar, ¿verdad? A lo largo de todo este tiempo, porque pues teníamos que también hacer uso de ellas para trasladar tanto a pacientes de otras patologías como a los pacientes que están ya propiamente por la emergencia. Sí. Todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Actualmente, sí, yo le podría decir que el sistema de emergencias médicas está volcado 100% al traslado de los pacientes COVID-19.
Ok, estamos conversando con la doctora Natalie Larreinaga, ella es la directora general de Fosalud, a usted que recién nos sintoniza. Quería preguntarle, el sistema de Fosalud, todo esto que nos ha explicado es muy importante. Luego vino la etapa de ya los tratamientos en los centros de contención, ¿no? Sí. Es decir, tanto que se ha hablado de estos centros de contención. ¿Qué labor hacía Fosalud específicamente, o la dependencia que usted tiene en los centros de contención? Fíjese o hace, que ¿no? en los centros de contención básicamente solo fue y ha sido y hasta el momento el traslado de los pacientes. traslados. Sí. Okay. Nosotros Cuando no llegaban ahí ya lo estamos tomaba el Ministerio de Salud en su... El Ministerio de Salud organizó desde un primer momento equipos de médico y enfermera que iban a estar de planta en cada uno de estos centros. O sea, cuando se iba abriendo un centro de contención, ya se distribuía personal del Ministerio de Salud para que estuviera encargado de ese centro de contención específicamente, porque recordemos que en estos lugares donde inicialmente pues eran personas, o sea, sin síntomas y sanos, ¿verdad? Sí. Hay que hacer la caracterización, porque un centro de contención inicialmente era movilizar personas que tuvieran un nexo epidemiológico o que vinieran pues de un lugar donde probablemente estuviera circulando el virus, y teníamos que tener ese periodo de tiempo para evitar y para poder definir si en algún momento ellos desarrollaban síntomas. Si alguna persona desarrollaba síntomas dentro del centro de contención, pues se sacaba, ¿verdad? Se sacaba y ya pasaba a otro lugar diferente de acuerdo a los síntomas que esta persona tuviera. Por eso es que hay lugares en donde solo hay pacientes que tienen síntomas leves. Okay. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque se separaban a las personas precisamente para evitar que se contagiaran el resto de las personas que estaban ahí. ¿Y cómo se hacía eso? Pues el personal médico diariamente les estaba tomando la temperatura, preguntando cómo se sentían. Hay que decirlo que normalmente pasa cuando hay muchas personas en un lugar que pueden haber otras enfermedades que son enfermedades comunes, ¿verdad? Por ejemplo, diarrea, o que de repente a alguien se le podía subir la presión, bajar la presión. Sí. Recordemos que en estos centros hay personas de todas las edades, ¿verdad? Sí. Y con muchas condiciones médicas que hay que igualmente estar monitoreando. Entonces, para todo esto es que el personal médico del Ministerio de Salud está de cara a lo que son los centros de contención. Fíjese que esa explicación que usted nos hace los ilustra mucho, porque entonces uno debe de entender que en un centro de contención habían personas que podía tener cualquier tipo de enfermedad, precisamente las que dan en el ambiente, ¿no? Y por las enfermedades que cualquiera podría llevar. Y recordemos que estas personas no venían pensando que iban a ir a los centros de contención, ¿verdad? O sea, generalmente la persona cuando viene de viaje viene pensando que va a llegar a su casa. Muchas veces hay personas que traían medicamentos solo para 3, 4 días porque pensaban que al llegar a su casa iban a tener ya medicamentos. Había que conseguirle los medicamentos que eran propios de su enfermedad, muchas veces cambiar de marca y todo ese tipo de situaciones, pero siempre pues cuidando que se les estuviera resguardando la salud, que era lo primordial, ¿verdad? Sí. En ningún momento se ha pretendido pues que alguien se pueda complicar en estos centros, pero recordemos que eran personas de todas las edades que podíamos tener ahí y con muchas condiciones médicas, y a eso le sumamos el estrés, ¿verdad? El estrés propio de llegar a un lugar donde no era lo que se estaba esperando que uno llegara. Más si iba una persona y llegaba a un lugar donde habían 40, 50 personas que no conocía a nadie, solo que hubieran volado en el mismo avión, ¿no? Claro, es decir, o sea, era una situación que yo le digo, a medida que ha pasado el tiempo, se ha tratado de ir solventando cualquier molestia que originalmente se pudo tener, pues, llegar al punto de conseguir los hoteles, ¿verdad? Que eso ha sido un trabajo extraordinario que ha hecho la ministra de Turismo, sí, poder conseguir que los diferentes dueños de los hoteles y todo se puedan sumar a este esfuerzo, porque al final es un esfuerzo de todo, ¿verdad? La empresa privada realmente ha hecho un papel fundamental en el apoyo a esta emergencia y los hoteles fue uno de ellos. Claro, ya ahí cambiaba el panorama porque ya estábamos dando pues condiciones pues digamos, mejores condiciones. Dentro de la emergencia, pero dentro mejores, de la ¿no? emergencia. Sí, yo veía por ejemplo en otros países que
que habrían centros de contención en lugares pues con colchonetas, en lugares que eran como, ¿me entiende? Sí. Aquí siempre, mire, siempre se trató de que fueran camas, ni siquiera camarotes, o sea, fue una cosa que siempre se estuvo pensando en la comodidad y que las personas estuvieran de la mejor forma dentro de la situación, que ya de por sí es una situación complicada, ¿verdad? Porque nos salimos del esquema normal de cualquier persona, nadie está esperando que pase esto. Es más, la misma población, yo sé que no era algo que estábamos pensando, hace un año no nos imaginábamos que íbamos a estar enfrentando una situación así, que se dice que pasa en promedio cada 100 años, ¿verdad? Entonces, son situaciones que realmente no nos esperábamos, ningún país nos esperábamos algo así, pero aún así El Salvador creo que está haciendo un papel muy, muy importante en el combate de esta pandemia. Doctora, cuéntenos algo. Usted nos decía en algún momento que era lógico que algún personal de salud pudiera contaminarse. Pues, claro. De hecho, yo hoy por la madrugada en España creo, la madrugada aquí, veía cómo en España hay todo un debate que mucho personal sanitario, le llaman hecho, se ha contaminado también de salud, ¿no? Por el COVID, porque es los que están en primera línea. Eso definitivamente tenía que ocurrir, ¿no? Por todo lo que se ha explicado. Pero en este momento ya todo el personal de salud está totalmente guarecido con los insumos necesarios para el combate al COVID. Sí, mire, desde el inicio se desplegó una serie de insumos que en su momento se han ido modificando. ¿Por qué? Porque recordemos que en una primera fase, cuando le estoy hablando que estábamos pues tratando de que no entraran casos positivos al país, el virus no circulaba en el país. Por lo tanto, las condiciones Era para hacer que no entrara, ¿verdad? Era para que no entrara, y sobre todo ahí lo que se hizo fue redistribuir las áreas de las unidades de salud. En este caso, Fosalud cubre 165 unidades de salud a lo largo de todo el país en horario nocturno, fin de semana y día festivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos de la mano con MinSal en unidades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, ahí en estas unidades se hicieron áreas propias para enfermos de infecciones respiratorias, que conocemos como la gira, ¿verdad? Entonces, se trataron de hacer de acuerdo a las condiciones de cada unidad de salud. Por ejemplo, si es una unidad de salud que cuenta con parqueo y que con un área verde, se trató de poner canopis y sillas en esas áreas para que hubiera más ventilación y no estuvieran en contacto con otros pacientes que llegaban por otras enfermedades. Eso continúa siendo así. Se ha ido mejorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay lugares que, por ejemplo, que estaba bajo el sol, por ejemplo, entonces se trató de poner canopis y otras estructuras para que estas personas pudieran estar ahí. En un primer momento que no había la circulación del virus, lo que se hacía era que hubiera pues un médico encargado específicamente de esta área, y era el traje, digamos, el propio de protección era más específicamente para las personas que estaban encargadas de estas áreas, ¿verdad? Eso fue en un primer momento. ¿Por qué? Porque era una primera fase. El virus no circulaba. Entonces, en esta primera fase esa fue el accionar y ese fue el protocolo a seguir. Ahora ya vamos variando eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que proteger a todo el personal. Estamos hablando desde el auxiliar de servicio, archivo, farmacia y todo el personal que puede estar dentro de la unidad de salud con diferente, digamos, tipo de protección, porque no es el mismo contacto el que va a tener, por ejemplo, la persona que está en archivo que la persona que pueda estar de cara al paciente, y sobre todo el personal que está de cara con el paciente respiratorio, que ese paciente, ya como le mencionaba, desde un inicio se pone en un lugar aparte, ¿verdad? Hay que decir que por lo mismo de la cuarentena, por ejemplo, en el primer nivel de atención ha habido una reducción, ¿verdad?, en el número de consultas. ¿Por qué? Porque pues las personas están en su casa, digámoslo, corren menos riesgo de enfermarse de otras patologías, y hay algunas personas que tienen miedo de ir a la unidad de salud porque dicen, no quiero ir a la unidad de salud porque me voy a contagiar, aunque por ejemplo tenga una roncha en el pie, ¿verdad? O tenga alguna cosa. Entonces, ahorita específicamente, que estamos recibiendo todos, hay que decirlo, ahorita uno recibe cualquier tipo de paciente, o sea, no es que tengamos solo emergencias, pero las personas ahora están acudiendo
a los centros de salud específicamente por emergencias, por ejemplo, que se haga una herida, que se les suba la presión demasiado, o sea, cuando ya se sienten mal, sí están consultando a las unidades de salud y ha reducido el número de las consultas de patologías normales, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces podemos ver que sí hay una reducción en las consultas y por lo tanto, pues, el posible contacto que puedan tener el personal, por lo menos del primer nivel, con pacientes. Ok, muy bien. Vamos a hacer una primera pausa, doctor. Estamos con la doctora Natalie Larreinaga. Ella es la directora general de Fosalud. Regresamos. Gracias por su sintonía. Estamos conversando con la doctora Natalie Larreinaga. Ella es la directora general de salud. Gracias a las personas que nos ven y se comunican con nosotros a través de las distintas redes sociales. Le quería preguntar por la gente que nos ve y por el temor que tienen, ¿no? Lo más importante es consultar, ¿no? Sí. ¿Cómo es el procedimiento en las clínicas de Fosalud con esto de ustedes que llaman protocolo cuando alguien llega y tiene la capacidad el primer médico, y si no tiene la capacidad, cuál es el protocolo que sigue si ve alguna sospecha o síntoma de COVID-19? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Bueno, es muy importante, ¿verdad?, acudir al médico cuando nos sentimos mal y sobre todo en este caso, en este momento en concreto, cuando tenemos fiebre. Sí. ¿Por qué? Porque fiebre nos puede dar una serie de enfermedades, ¿verdad? No solo el COVID, pero en este momento que el virus está ya circulando en la comunidad, nosotros debemos de tener cuidado con la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fiebre, más alguno de los síntomas acompañantes que puede tener una persona que tenga el COVID, como puede ser tos seca, rinorrea, ¿verdad? Malestar general, dolor de cabeza, o sea, el típico síntoma de un virus. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferente cuando nosotros diagnosticamos a un paciente? Que no sea una causa que nosotros podamos definir. Sí. Porque, por ejemplo, le pongo el ejemplo, hace poco yo vi a un paciente, tenía fiebre, 38,2 de fiebre, 2 días de fiebre y malestar en garganta, pero un leve malestar en garganta. Entonces, al hacerle su examen físico, no presentaba otro foco que me dijera que podía ser eso. Entonces, claro, tenemos virus activo, probablemente uno dice, tengo que pensar en COVID, ¿verdad? Entonces, se manda al paciente que tome analgésicos para la fiebre, líquidos, reposo. A los 2 días se vuelve a examinar. Normalmente ahí ya uno puede determinar otras causas. Recordemos que uno hace un examen clínico, ¿verdad? Una historia clínica del paciente, donde hace una serie de preguntas, ¿verdad? Si no tiene, por ejemplo, molestia gastrointestinal, de orina, si no tiene otro tipo de sintomatología, las enfermedades acompañantes. ¿Qué pasó? A los 2 días, en garganta ya tenía secreciones, o sea, pus, y todo esto era una faringoamigdalitis, probablemente estreptocóxica, que se trata con antibiótico. Entonces, al darle antibiótico, inmediatamente en 24 horas, el paciente mejoró. Y ya no tenía la secreción ni eso. Entonces, la causa, pues la faringoamigdalitis, ¿verdad? Probablemente estreptocóxica, no era COVID. O sea, definitivamente. Pero por eso es que hay que consultar, porque eso lo puede ver un médico, pero no lo puede, o sea, si uno se automedica, uno puede decir, yo ya he escuchado personas que dicen, quizás yo ya tuve el COVID, me dicen, porque pasé con fiebre y me sentí mal la semana pasada y no sé qué, pero si no consultó, o sea, difícilmente lo vamos a poder saber, porque es una percepción, pudo haber sido otra cosa, pudo haber sido otro virus, ¿verdad? Entonces lo importante es consultar para que nosotros podamos dirigir. ¿Qué pasa si es una persona, por ejemplo, que continúa con fiebre, con tos, con sintomatología que me puede indicar, no encuentro otra causa y el virus está circulando? Entonces, como médico yo debo de pensar que puede ser un probable paciente COVID. Ya no vemos el nexo. Ya ahorita ya no se ve nexo porque nosotros nos podemos contagiar en el supermercado, nos podemos contagiar cuando vamos a la farmacia, ¿verdad? En tantos lugares. Entonces ahí sí ya se manda a un lugar específico o se llama al equipo de respuesta rápida que conocemos, que ya es personal del MinSal, y ahí ya le hacen una prueba, ¿verdad? Entonces ya cambia el manejo del paciente porque pues está en espera de una prueba y probablemente pues se tenga que llevar
a un centro de contención. Y como la enfermedad continúa, o el virus, usted sabe mejor el término, continúa estudiándose día con día, ¿verdad? Sí. Por su misma evolución. Porque al principio escuchaba uno que tenía que pasar 14 días para ver si podía contraer la enfermedad, pero hoy son 5 o 6, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Mire, los periodos de incubación pues han ido variando a lo largo de todo lo que se ha ido observando en los diferentes países. Se habló desde 2 días, ahora se habla hasta de 24 hasta 30 días que se pueden presentar los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede estar también asintomático durante todo este periodo y presentar síntomas, por ejemplo, el día 24, ¿verdad? Pero todo lo anterior fue un paciente asintomático que probablemente, como no sabía que tenía el virus, lo estuvo contagiando, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, y hay un tema, doctora, perdón que le interrumpa, hay un tema que usted decía. Por ejemplo, leíamos que hubo un paciente que estaba, creo, con su hijo, que pasaron 40 días, creo, y no mostró síntomas. Al siguiente día sí mostró síntomas y resulta que le hicieron la prueba y resultó positivo. Entonces, es fundamental de plano con todo lo que, porque el que está ahí adentro es el que la sufre. Uno está aquí contándolo, pero solo el que está ahí adentro sabe lo difícil que es estar en un centro de contención, ¿verdad? Pero es fundamental la tolerancia, ¿verdad? Si las autoridades de salud dicen que esté allí, es por su propio bien, ¿no? Y además por el bien de todos. No, y nosotros comprendemos pues que puede haber incomodidad, es lógico, pues, o sea, somos empáticos en eso porque lo sabemos, eso es así, pero aquí estamos luchando contra algo que realmente podemos morir si nos arriesgamos. Entonces estamos entre la incomodidad y la vida de la persona, ¿verdad? Y siempre, en todo momento, prevalece la vida y la salud de la población. Por eso es que muchas veces cuando hay debates entre que lo económico, entre que eso y lo otro, siempre va a prevalecer la vida, o sea, eso es un mandato constitucional y es un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces hay cosas que, digamos, no tienen discusión. Entonces sí, pues comprendemos el malestar que puede tener quizás algunas personas, pero estamos tratando de verdad que tengan las condiciones pues más dignas dentro de los lugares durante los centros de contención. Ustedes han visto también cómo se han estado mejorando hospitales. En este momento el Ministerio de Obras Públicas está trabajando prácticamente en todos los hospitales de la red nacional. O sea, ¿para qué? Para que en un momento dado se tenga que utilizar para todos estos casos sean lugares dignos, que hasta el momento pues nosotros recibimos una red realmente con muchas deficiencias. Pero en tiempo récord hemos realmente, bueno, abierto el Hospital de San Miguel, el Hotel Siesta, que ahora es un centro de emergencia, que se va a llamar La Ceiba. Se han adecuado el de Tecoluca, Jiquilisco, que si ustedes hubieran visto eso, cómo estaba en enero o febrero, que se mandaron a las personas a evaluar toda esta infraestructura, realmente era una pena, pues, o sea, eran lugares que parecían todo menos un lugar para tener personas. Entonces, esto se ha adecuado en tiempo récord, se lo digo, y realmente las adecuaciones han sido adecuaciones muy, muy dignas. O sea, no solo ha sido ir a pintar paredes y medio barrer, sino que ha sido cambiar techos, cambiar pisos, poner baños, o sea, poner sistemas de agua, de ventilación, aires acondicionados. O sea, es una logística que realmente, si alguien estuviera detrás de todo ese esfuerzo que se ha hecho, la gente está trabajando en la noche para que estos lugares se puedan abrir lo antes posible y estén a disposición de la población. Y además, el mejor testigo de eso, por ejemplo, uno estaba viendo las fotografías del hospital de Jiquilisco y del hospital de Tecoluca, que el mejor testigo es la población que vive ahí, porque ellos sabían cómo estaban esos hospitales. Y la labor del gobierno, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, ha sido, creería yo, eficaz y puntual. No es casi toda la red pública que dentro de lo que estamos viviendo va a quedar allí. Exactamente. Que es algo positivo también, ¿no? Y mire, fue todo, porque como le decía desde el primer momento, en las oficinas sanitarias, por ejemplo, tuvieron que adecuar, por ejemplo, baños para el personal, porque ya no solo era un médico y una enfermera, sino que ya era
un grupo mayor de personas, lugares de descanso, o sea, se ha tenido que hacer una adecuación de infraestructura en todos los niveles que hemos tenido, pues, a bien poner a disposición de las personas en esta emergencia, porque no se contaban con esos recursos. Entonces, todo eso se ha tenido que hacer, incluso hasta poner, por ejemplo, decir, aquí no tenemos un lavamanos. Sí. Lo iban a poner en menos de 24 horas el lavamanos. Sí. O sea, era una cosa, y sigue siendo así, que realmente, o sea, hay que reconocer el esfuerzo. Creo que es algo que como país no nos podemos cerrar los ojos ante eso. Va a quedar, por supuesto, toda esta infraestructura para la población y sí, yo creo que hay que dar ese agradecimiento, claro, pues, porque realmente salud per se, solitos no hubiéramos podido hacer todo esto, que gracias a que las instituciones todas se han sumado, todas están trabajando realmente 7/24, como dice el presidente, literalmente ha sido así, y eso ha hecho que esto se vaya viendo la eficiencia y la eficacia y realmente los resultados que esperábamos, ¿verdad? Nosotros no quisiéramos que hubieran ningún fallecido, pero no, o sea, es una realidad mundial. Y cuando uno se compara con otros países que tienen tantos recursos, que son países que, como yo le comentaba fuera de aire, hay países que, por ejemplo, un día normal, usted ve el mismo número o hasta menor de personas que nosotros vemos aquí en una cuarentena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un país pequeño, pero altamente poblado. O sea, aquí no hay calles donde no veamos personas. ¿Verdad? Vamos a lugares, a plazas y hay una gran concentración de personas normalmente. Y ahora que estamos en cuarentena, vemos todavía personas, o sea, no es que no hayan personas en la calle. Y yo le mencionaba, hay países que con muchísimo menos número de personas por metro cuadrado y se han infectado. Y la cantidad enorme de fallecidos. Muchos muertos, imagínense Italia, España, Alemania, que son lugares que nunca se va a comparar. Bueno, Nueva York ¿verdad? ya casi alcanza 10.000 fallecidos, solo Nueva York ciudad. Por ejemplo, ¿verdad? Pero pues sí, Nueva York tiene una gran densidad poblacional. Veámonos en los ojos de estos países en los cuales hay muchas personas similares a nosotros, porque aquí en este país hay personas por todas partes. Claro. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cultura, ¿verdad? Imagínense cómo nos comparamos con una cultura asiática, por ejemplo, donde ellos normalmente no se saludan de beso, no se dan la mano, generalmente no caminan juntos, sino que va uno tras del otro. O sea, ya ellos tienen una forma distinta de manejarse. Aún así, este virus ha contagiado como ha contagiado, y nosotros en Latinoamérica tenemos otra forma de socializar, ¿verdad? Esa forma de socializar, quieras o no, también contribuye muchas veces a que este tipo de enfermedades pues sean más invasivas. Aún así, y con todo esto que estamos hablando, pues vamos a ir reteniendo, ¿verdad? Que esta curva no llegue a una elevación que implique muchísimos muertos como estamos viendo en otros países. Y en este momento, doctora, es en la etapa de la transmisión comunitaria, ¿verdad? Y en este momento sigue siendo con más vehemencia acatar las recomendaciones. ¿Por qué es importante acatarla? Porque uno puede escuchar, lávese las manos, báñese si sale y todo esto, pero es lo que está demostrado científicamente que es lo que funciona con esta enfermedad. En esta enfermedad, el agente transmisor somos los humanos. Entonces hay que entender que debemos de extremar las medidas de protección higiénica. Imagínense, extremarlas implica que si vamos a limpiar, si antes limpiábamos la casa una vez al día, ahora la tenemos que limpiar hasta 2, 3, 4 veces al día. ¿Y dónde tenemos que hacer más énfasis? En aquellos lugares que tocamos más de una persona. Por ejemplo, las chapas de las puertas, los interruptores de luz, los celulares, que imagínense cuántas veces al día nosotros estamos tocando los celulares, el baño, que lo utiliza más de una persona y más de una vez al día. O sea, hay lugares en la casa que son más propicios a poder ser fuentes de contagio, ¿verdad? Y por eso es que no es lo mismo que esté saliendo 2 o 3 personas de la familia a hacer las compras o a hacer los mandados propios, que solo sea un designado. Y la misma persona. Y la misma persona, porque esta persona, quieras o no, va a tener más costumbre de protegerse porque es el que está saliendo y
va a ser el que le vamos a extremar las medidas al llegar. Pero si en el mismo día sale el hijo a comprar a la tienda, después sale la mamá al supermercado, después sale el papá a poner gasolina, entonces estamos, digamos, multiplicando las veces que nos podemos contagiar de la calle a la casa, que eso es realmente la mayor fuente de contagio, de la calle a la casa. ¿Dónde nos vamos a contagiar? Cuando nos dan el vuelto, por ejemplo, ¿verdad? En la calle compramos algo, nos dan monedas, estas monedas han pasado por tantas manos, ¿verdad? Billetes, las llaves, que a veces préstame la llave y tantas personas agarran la misma llave. En el supermercado agarramos un producto, no lo compramos y lo volvemos a poner, ¿verdad? O sea, en el supermercado vemos que las personas andan con su mascarilla, pero no andan con guantes, ¿verdad? Ni tampoco se están poniendo alcohol gel cada 5 minutos y agarran una cosa, la vuelven a poner y así sucesivamente. Entonces, esas son fuentes muy probables de contagio, más que en otros lugares. Por ejemplo, en la casa nosotros estamos más protegidos porque nosotros es un lugar controlado. Nosotros sabemos, bueno, yo ahí ya limpié y yo sé que acabo de limpiar y cómo lo he hecho. Entonces, si lo vuelvo a hacer, yo ya sé, ahí voy a limpiar 2, 3, 4, 5 veces, pero es un lugar controlado. En cambio, la calle no es un lugar controlado. En la calle, desde que salimos, nos podemos contagiar en cualquier lugar, en el vehículo, en el medio de transporte público. O sea, en todos estos lugares nosotros tocamos con las manos sucias. O sea, tendríamos que estarnos lavando y poniendo alcohol gel y alcohol mayor de 70, 20, 30, 40 veces al día. O sea, tenemos que ¿sabe extremar por qué es todo, importante, ¿verdad?, todo esto que nos ha explicado en estos 2, 3 minutos que lo ha contado? Porque debemos de cumplir la cuarentena. Fíjese que yo tengo un temor que puede ser infundado, y es que el jueves pasado la Asamblea aprobó el decreto de emergencia, ¿no? Gracias a Dios. Pero en la madrugada aprobaron un decreto con ciertas rendijas. Pero el tema es que mucha gente salió de manera intensa el viernes de esa semana. O sea, como que hubo algo que los políticos dicen que fue culpa de los diputados que le hicieron creer a la gente que podía salir, ya no con ese decreto que el presidente vetó y que para algunos fue muy buena decisión que lo vetara. El tema es que apareció mucha gente, entonces uno hace cálculos y dice, puchica, eso fue el viernes. Entonces, como salió más gente, a este viernes puede ser complicado y al próximo viernes, entre los 15 días, también puede ser más complicado, ¿no? Probablemente veamos las consecuencias en los próximos 15, 20, hasta 25 días. O sea, realmente las consecuencias no se ven inmediatamente, ¿verdad? Son acciones que a veces hacemos impulsivamente. ¿Verdad? Es cierto, la gente pues se desespera de estar en la casa, pero comprendamos que es un periodo de tiempo que nos está valiendo la vida nuestra, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros seres queridos. O sea, hagámoslos en función de esto. Porque contrario a otras enfermedades en que el agente transmisor es un animal, es un mosquito y todo, aquí somos nosotros, y nosotros pues somos pues personas, gente pensante, que sabemos que si nosotros nos cuidamos podemos evitar la transmisión de esta enfermedad. Veámonos en los otros países, ¿verdad? Veámonos en lo que le está pasando a los demás, no solo somos nosotros. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de la efectividad de las medidas, que en un primer momento hubieron países que lo dudaron, pero ahora se están arrepintiendo y dicen, hubiera hecho esto antes y hubiera tenido resultados diferentes ahora. No esperemos a lamentarnos, hagámoslo antes para no sufrir pérdidas de familiares, que realmente yo cuando veía las noticias de Ecuador era una cosa angustiante, que las personas morían en sus casas porque ni siquiera quedaba tiempo de ir al hospital, ¿verdad? Y la gente con el familiar fallecido ahí días y días, y entonces no esperemos a tener una situación así. Yo creo que a nadie le va a gustar vivir algo así, y este virus no respeta ni condición económica, no respeta religión, no respeta la política, no respeta nada. Esta enfermedad le puede dar a cualquier persona, entonces cuidémonos para que pues podamos salir avante con todo eso. Y sobre todo, estaba pensando también que con todo y todos los números son manejables, entiendo yo, los que tienen, porque estaba viendo que Panamá llega casi a los 5,000 casos y casi 150 fallecidos. Guatemala también muy superior en casos, Costa Rica también. Esta parte que los epidemiólogos hablan de aplanar la curva,
debe de contribuirse, y solo se contribuye, valga la redundancia, cabalmente acatando las medidas. Doctora, se me acaba el tiempo. ¿Sabe por qué es importante? Y le agradezco mucho su visita, porque uno puede ver en cualquier medio de comunicación, cuando está opinando gente, ¿verdad?, que sin conocimiento, pero ustedes que han estado allí en primera línea, es importante que le cuente a los salvadoreños precisamente el esfuerzo que se ha hecho desde la entidad que usted dirige, todo el Ministerio de Salud y el gobierno mismo, precisamente para mantener en esos números la pandemia. Así es que le agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias por el espacio y pues invito a la población a que se quede en casa, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder salir victoriosos de esta pandemia. Muy bien, gracias, doctora. Gracias a usted, la entrevista queda colgada allí en todas nuestras redes sociales y lo veo mañana, Dios mediante, a las 6:30 de la mañana.